Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Y ahora, en esta mañana, vamos a comenzar una serie de mensajes muy ricos en cuanto al reino de Dios. Así que, como siempre, queremos ponernos en sus manos, en las manos del Señor, para que todo lo que realmente nosotros podamos hablar, todo lo que podamos oír, que sea realmente el Señor mismo en nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta mañana te damos las gracias. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Gracias que tenemos un Dios que habla. Por eso en esta mañana te pedimos que tú nos sigas hablando, Señor. Siga, Señor, tú perfeccionándonos, Señor. Siga equipándonos y saturándonos de tu palabra. Pero para esto también necesitamos que tú, Señor, nos limpie con tu sangre preciosa. Señor, nos lave por medio de tu palabra. Queremos entregar todo nuestro ser a ti en esta mañana y abrir nuestros oídos. Señor, abrir nuestros ojos para que realmente tú puedas revelarnos, tú puedas mostrarnos lo que hay en tu corazón. Oh Señor Jesús, yo pido también por todos los radioyentes para que, Señor, tú abras sus oídos, ensanches sus corazones y que realmente tú penetres en lo más profundo de nuestro ser. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos, te necesitamos. Oh Señor Jesús, gracias porque tú eres fiel. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy podamos estar en un nuevo tema muy rico. Este tema es algo maravilloso. Esto nos alienta a que nosotros podamos seguir adelante, confiando y abriendo todo nuestro ser al Señor para que Él pueda tener toda la libertad y que Él pueda fluir a través de nuestros corazones. Señor Jesús, hermanos y hermanas, el tema que traemos ahora, una serie de 8 bosquejos, que tendremos aproximadamente 16 mensajes. El título del mensaje se titula El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la iglesia. Y el mensaje 1 dice así: el desarrollo de Dios hasta que llega a ser una esfera en la cual Dios gobierna en su vida divina. Qué maravilloso de que hoy podamos ver de que nosotros hemos sido introducidos en el reino de Dios y ahora Él quiere gobernar en su vida divina a través de nosotros. Qué maravilloso, podemos ver que hay varios reinos. Está el reino de las plantas, ¿verdad? Está el reino animal, aún está el reino humano. ¿Por qué? Porque el animal engendra a animal, el humano engendramos humano, pero qué maravilloso que esta vida divina que ha entrado en nosotros nos ha introducido al reino de Dios. Así que no es poca cosa de que hoy nosotros seamos esas personas que hemos sido introducidos en el reino de Dios. Y antes de comenzar los puntos, quisiera leer unos versículos. Aquí en Mateo dice, en Marco 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. Qué maravilloso de que aquí en el Evangelio podemos ver de que el reino de los cielos se ha acercado. En Juan 3:3 le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí le estaba hablando en cuanto a ver, pero el propósito de Dios es que Él quiere introducirnos en su reino. Dice el versículo 3:5,
Dice, de cierto, el Señor Jesús le respondió, de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Maravilloso. En Lucas 4:43 dice, pero él le dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he venido. Maravilloso. El Señor Jesús, este Dios glorioso, se hizo carne, habitó entre nosotros. Dios mismo se engendró en el vientre de María y salió un varón llamado Jesús, que él es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él vino a anunciarnos, no solamente a anunciarnos el reino, sino a introducirnos dentro del reino. Dice, porque para esto he sido enviado. Hay otro versículo 17:20 de Lucas que dice así, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, el Señor Jesús dice que le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Queridos hermanos, yo no estoy levantando ninguna palabra que no esté escrita aquí en la Biblia. Esto lo dice en Lucas. Oh, queridos hermanos, es maravilloso, porque he aquí, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Hermanos y hermanas, Él era el reino de Dios. Señor Jesús. Segunda de Pedro dice así, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Él nos introdujo en el reino y nos ha hecho participar de la naturaleza divina. Por eso, en 2:5, en segunda de Pedro, dice, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento. Señor Jesús, en el conocimiento, dominio propio, en el dominio propio, perseverancia, en la perseverancia, piedad, en la piedad, aumento fraternal, en el afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abunda, no os dejará ocioso, dice, y sin fruto, para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene, dice, estas cosas, es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, sed aún más diligente en hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dice, no tropezaréis jamás. Bueno, hay más versículos que leer, pero de todas maneras lo vamos a ir leyendo conforme vaya yendo avanzando en el bosquejo. Entonces vamos a entrar en el punto romano número 1 de este tema en cuanto al reino. Maravilloso. Entonces dice el punto romano 1, dice, el reino de Dios es Dios mismo. Maravilloso. El reino de Dios no es un lugar, no es un apartado donde, sino es una persona viviente, maravillosa. Nosotros hemos sido introducidos dentro
de esta persona maravillosa. Y diciendo, dice en Mateo 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Oh Señor Jesús, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aún, ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es Dios mismo, es las buenas noticias. Cristo es nuestro Evangelio. En Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es viviente. Tu palabra es algo glorioso y maravilloso. Señor Jesús. Entonces dice el versículo que hemos leído anterior de Nicodemo, y entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de Dios no puede ver el reino de Dios. Maravilloso. Pero nosotros hemos nacido de Dios. Hemos recibido a Dios dentro de nosotros. Y Él, cuando vino a morar en nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dice la Biblia. Bueno, vamos al punto Romano 1, la letra A, dice así: el reino de Dios tiene a Dios como su contenido. Dios mismo lo es todo como contenido de su reino. El reino de Dios es Dios mismo y Él es el contenido del reino. Él es la realidad del reino. Maravilloso. En 1 de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Señor Jesús, sino en poder. En 1 de Corintios también 15:28 dice, pero luego de que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todo. Maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice también, dice, Dios es vida, que posee la naturaleza, la habilidad, la forma, dice, la vida divina, lo cual constituye la esfera en la cual Dios gobierna. Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios quiere gobernar nuestro ser porque Él quiere establecer su reino aquí en la tierra. Por eso en la oración Él dijo, venga a nosotros tu reino. Él quiere expulsar al enemigo de aquí de la tierra. Él está ya derrotado. Señor Jesús, y nosotros tenemos que tomar a Cristo como nuestra victoria. Señor Jesús, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esto lo dice en Efesios 4:18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Queridos hermanos, esto lo habla el apóstol Pablo en Efesios, el versículo lo hemos leído antes, 4:18. Maravilloso. Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos afirma, nos convence. Señor, aún nos limpia porque abrimos nuestro corazón a ti. En Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. La vida eterna es Cristo mismo. El reino es la vida eterna. Oh, esto es maravilloso. La letra C dice, la vida de Dios es el reino de Dios y también es nuestra entrada al reino de Dios.
nosotros debemos ver, hermanos y hermanas, este principio básico. Y este principio básico es de que Dios quiere y desea introducirnos dentro de este Dios triuno maravilloso. Señor Jesús. En Juan 3:3 lo hemos leído antes cuando Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, de que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero aquí nos muestra también el versículo 5, dice: y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor Jesús, gracias que hoy por medio del bautismo, porque dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará. Por medio de nuestro nacimiento, de nuestro fallecimiento bajo el agua, pero nacimiento, resucitándonos juntamente con Cristo, el Espíritu entra de nosotros y somos introducidos en una nueva esfera, un traslado, como dice en segunda de Pedro 2:9, cuando dice que hemos llegado a ser esos reyes y sacerdotes, y hemos llegado a ser una nación santa, un pueblo que hemos sido adquirido por Dios, y Él nos ha trasladado de las tinieblas que estábamos a su luz admirable. Eso es maravilloso, para que todo aquel, lo hemos leído, crea en Él, tenga que, dice, vida eterna. Gracias, Señor, porque Tú nos has dado vida eterna, y dice que esta vida está en su Hijo Jesucristo. Maravilloso, ya lo vimos en otras veces, vemos la palabra del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 4, cuando dice: y en Él estaba la vida. No que Él tenía la vida, no, Él era la vida. En Él, maravilloso Señor Jesús. Y Él mismo también nos dice en el Evangelio que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. La letra D dice: en realidad el reinado de Dios sobre nosotros no es un asunto externo, sino es un asunto de la habilidad innata de la vida divina. ¡Qué maravilloso! La vida divina. Por eso en Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida, esta ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús nos ha librado, en Cristo Jesús nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Oh Señor Jesús, esta mañana estamos muy agradecidos a Ti por estas palabras de aliento que Tú nos has dejado, porque estas palabras, hermanos y hermanas, la Biblia, son palabras de aliento. El Señor Jesús dijo en Juan 6:63, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Maravilloso, son vida. Bueno, entramos al punto Romanos 2 y dice así: el reino de Dios es la esfera, escucha, de la especie divina. Es decir, que nosotros hemos sido introducidos dentro de la especie de Dios. Cuando en Génesis dijo el Señor ahí, porque todas las cosas, dice, que ha creado Dios, dice que es buena en gran manera, dice, porque todas las cosas fue creadas según su género y según su especie, la especie de las plantas, la especie de los animales, aún dentro de la especie de los animales está la de las aves, está también los salvajes, digamos los animales, es decir, la especie animal, la especie vegetal, la especie humana. Pero qué maravilloso que nosotros hemos llegado a ser introducidos en la especie divina, en la cual están
todas las cosas divinas. Señor Jesús, queremos crecer a un ser educado en esta atmósfera, en este ambiente donde tú nos has introducido. Señor Jesús, qué maravilloso. Por eso le respondió a Nicodemo el Señor Jesús: de cierto te digo. Necesitamos, queridos hermanos, nacer de nuevo para ver, y no solamente ver, sino, como decía el versículo 5, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La letra A del punto Romano 2 nos dice que Dios llegó a ser hombre con un propósito, dice, para entrar en la especie humana, y el hombre llega a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Queridos hermanos, escucha esta frase: Dios llegó a ser introducido en la especie humana para que la especie humana fuese introducido a la especie divina. Esto es algo maravilloso. Lo divino vino a lo humano para que lo humano llegásemos a ser divino. Es decir, lo infinito vino a llegar a ser finito para que nosotros, los finitos, llegásemos a ser lo infinito. Pero no por nosotros mismos, sino por la vida que hay dentro de nosotros. Y aún esa vida tiene una ley, y entonces nos requiere que nosotros vivamos en esa atmósfera de reinado. Necesitamos vivir en el Espíritu y no endurecer nuestros corazones, sino ejercitar nuestro espíritu. Señor Jesús, entonces dice que nosotros hemos llegado a ser, escucha la frase esta, Dios, pero cuidado, en vida y en naturaleza, no en la deidad. ¿Qué quiere decir cuando yo digo no en la deidad? Porque el hombre no puede ser objeto de adoración. El único que merece ser adorado, ser exaltado, ser glorificado, es Dios mismo. Nosotros simplemente somos sus hijos que estamos bajo su autoridad y tenemos su vida y su naturaleza. Es algo maravilloso. Oh Señor Jesús, dice más no en la deidad, a fin de que nosotros podamos entrar, dice, en la especie divina. En Romanos 8:3 dice, porque la ley, por cuanto la ley, dice, no pudo hacer, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios mismo, Dios, enviando a su Hijo, escucha esta frase, en semejanza de carne de pecado. Es decir, Dios vino y nació de una mujer y tenía un cuerpo humano, pero en ese cuerpo humano no había pecado. Tenía un cuerpo en semejanza de carne de pecado. Era 100% hombre, pero su naturaleza no era serpentina. Su naturaleza era una humanidad fina, pura, que desprendía un aroma que atraía. Pero nosotros, al ser pecaminosos, no tenemos una humanidad fina, sino vasta. No una aroma que atraía, sino una peste que desprendemos. Queridos hermanos, sí, realmente es así, pero Dios nos está divinizando, cristificándonos. Esto es algo maravilloso. Él nos está conformando a la misma imagen de su Hijo, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Así que Él vino en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, dice que Él condenó al pecado, ¿dónde? En la carne, porque no permitió que Satanás, dice, Él viene a mí, pero no encuentra nada en mí. Él aún fue probado. Él fue probado
Y dice que después del bautismo dice que fue lanzado al desierto por el Espíritu para ser probado. Queridos hermanos, cuando un ingeniero diseña un coche, por ejemplo, un Ford Fiesta, lo diseña, lo fabrican, le ponen la tapicería, lo pintan, le ponen el motor, el tubo escape, lo ponen todo. Cada empresa tiene una autopista allí en la fábrica donde ese coche es probado. Cristo fue probado. ¿Sabe una cosa? Y cuando ese coche es probado y está perfecto, entonces es cuando dice el ingeniero y el dueño de la empresa: hagamos ahora una reproducción en masa. Inmediatamente ese coche sale, entra en fábrica. Y queridos hermanos, todos los coches que salen después es exactamente igual como el que diseñó el ingeniero. Nosotros, Dios quiere conformarnos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo, igual como el grano de trigo que cayó a la tierra, y por medio de ese trato de tierra, ese grano fue corrompido, fue roto, pero fue roto externamente la cáscara, la humanidad. Cristo en la cruz fue roto en la cáscara, en la humanidad, porque en esa humanidad ahí iba cargado todos nuestros pecados, cargó ahí. Él dice que cargó con nuestros pecados. El que no tenía pecado por nosotros se hizo pecado. Pero dentro de ese cuerpo de pecado, de ese cuerpo, cuando estaba en la cruz, donde cargaba todos los pecados, dice que Él fue muerto en la carne. Dice, creo que es segunda de Pedro 3:18, fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y el grano de trigo que cae a la tierra muere. Dice, pero si no muere queda solo, pero si muere, la vida divina es liberada, y entonces sale sale una hierba para arriba, y después sale una espiga, y después sale unos granos, pero por medio del trato aún ese grano sale un grano dorado, y sale una espiga con 100 granos, igual exactamente como el grano que cayó a la tierra. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? Oh, por eso necesitamos consagrar todo nuestro ser al Señor, porque Él quiere fluir, Él quiere infundirse cada vez más en nosotros. Él no quiere quedarse ahí en nuestro espíritu, sino Él quiere inundar toda nuestra mente y todo nuestro ser. En Romanos 1:3 dice acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, dice el versículo 4, fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, maravilloso. Y por medio de eso, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 10, Él dice que el que creó el mundo, Él estaba en el mundo por Él fue hecho. Y dice que en el mundo estaba, y el mundo no lo recibió. ¿No esto es triste? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero qué maravilloso de que en el versículo 12 del Evangelio de Juan, capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron. Tú seguro estás escuchando, tú le has recibido, y yo también. O tú si has sintonizado la emisora y escuchas por casualidad, que no es por casualidad, sino que Dios quiere ganar tu corazón. Él quiere hacerte hijo suyo, pero tú necesitas recibirlo dentro de ti y decirle, Señor, entra dentro de mí, sé tú mi vida, sé tú, Señor, mi control en todo mi ser. Bueno, dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13 dice, los cuales, nosotros, los cuales, no son engendrados, es decir, que hemos sido engendrados, dice, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Maravilloso. Por eso nosotros podemos hoy ser aquellos ciudadanos del reino. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses, dice, buscad las cosas de arriba, no de la tierra, porque ya vosotros no sois de la tierra, no sois de este mundo. Maravilloso. El mismo Señor Jesús oró al Padre, Padre, los que tú me has dado aquí están, en el mundo están, pero ellos no son del mundo. Señor, oh, esto es algo maravilloso. Señor Jesús, por la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 14, el verbo que era la palabra, que era Dios, dice, y el verbo, te voy a leer la versión recobro del Nuevo Testamento. Dice, se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Y dice aquí el apóstol Juan, y contemplamos. Ellos contemplaron y podemos contemplar hoy su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Dice como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. ¿Por qué dice el unigénito? Porque encima de la tierra no había un hombre como Jesús, sin pecado. Contenía toda la Trinidad divina, todo lo que Dios era, estaba dentro del Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, en Jesús corporalmente estaba toda la plenitud de la deidad. Si alguien quería ver a Dios, sentir a Dios en aquel tiempo, tenía que ir a Jesús, porque Jesús contenía todo lo que Dios era. En él habitaba toda la plenitud de la deidad. Él era el tabernáculo andante. Oh Señor Jesús, por eso Satanás no pudo encontrar nada en él. Él viene a mí, dice, pero no haya nada en mí. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Ese es el Cristo que hoy hay dentro de nosotros. Señor Jesús, dice aquí también el unigénito del Padre, dice que estaba lleno de gracia y de realidad. Oh Señor Jesús, Señor, gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú lograste en ese vivir humano. Él fue ese vivir humano viviendo perfecto y Él fue a la cruz, murió, pero dice la Biblia que resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros. Por eso todo lo que Él logró en su vivir humano, una vida humana victoriosa, hoy está dentro de nosotros. Por eso, queridos hermanos, hermanas, nosotros no que somos vencedores, sino podemos llegar a ser más que vencedor, porque el que venció está en nosotros hoy. Leo aquí otro punto y vamos a entrar al intermedio para escuchar una canción y unos anuncios. Dice así: a fin de que nosotros podamos entrar en la esfera divina, en la esfera de la especie divina, nosotros necesitamos hacernos, dice, de Dios, Señor Jesús. Necesitamos nacer de Dios para que nosotros podamos tener la vida y la naturaleza de Dios, llegando a ser así Dios hombre en el reino de Dios. Dios en el reino de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, mas a todos los que le recibieron, Señor Jesús,
¿No te haría gozoso repetir este versículo conmigo, pero apropiándonos de este versículo? Dice así: mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor Jesús, esto es maravilloso. Oh, esto me desespera. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Límpianos con tu sangre preciosa. Señor, desinféctanos. Véndanos, Señor. Él quiere vendar todo como aquel samaritano. Dice que vendó las heridas y le echó aceite y vino y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón, a la iglesia. Señor Jesús, y hoy la iglesia es la casa del Dios viviente. Cristo era la casa de Dios, era el tabernáculo de Dios. Si alguien quería, como he dicho antes, conocer a Dios, tenía que ir a Jesús. ¿Y hoy Jesús dónde está? En la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia no es una denominación, no es una organización, no es una peña. La iglesia es un organismo viviente del Dios triuno. Nuestro cuerpo no es organizado, no son piezas encajadas, sino orgánicamente por medio de la circulación de la sangre, al alimentarnos, al siendo nutrido y al digerir y distribuir todo ese alimento que nosotros ingerimos. Nuestro cuerpo es viviente. Por eso necesitamos tomar a Cristo como nuestra vida y como nuestro todo, para que Él llegue a ser viviente en nosotros. Bueno, tenemos la letra C, vamos a hacer un alto y, queridos hermanos, esperamos a que realmente escuchemos esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4@gmail.com evida4
gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66, 637 87 99 66, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo. Seguro que habéis disfrutado de esa canción tan rica, tan disfrutable, tan maravillosa. De verdad, como fuimos nosotros albergados en este nombre. Es tu nombre tan glorioso. ¡Qué nombre más glorioso! Y este nombre no es un nombre que nosotros decimos Señor Jesús. Cuando nosotros decimos Señor Jesús, estamos invocando a una persona maravillosa, divina. A nosotros muchas veces nos critican o nos acusan de decir, estos son los invocadores, porque invocamos el nombre del Señor. Pero ¿no es maravilloso invocar el nombre del Señor? Señor Jesús. En Génesis dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, porque ellos se sentían frágiles. Pero cuando nosotros invocamos su nombre, como dice en Romano también, en Romano dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No estoy hablando de una salvación, digamos, de la vida eterna, porque ya somos salvos. Pero, queridos hermanos y hermanas, ¿cuántas cosas nos rodean diaria, continuamente, que necesitamos ser salvos? Del ambiente, de la atmósfera, de aún de nuestros pensamientos. Oh, Señor Jesús, sálvanos de nuestros pensamientos, sálvanos de esta atmósfera realmente donde estamos aquí en este mundo. Señor, queremos estar en ese éxtasis, viviendo y disfrutando como terminamos el intermedio. Realmente Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos de la especie de Dios. Mira cómo comienza aquí. Seguimos con la letra C de este versículo. Dice así. Dice, Dios nos regeneró para que llegásemos a ser la especie de Dios y entrar en el reino de Dios. Maravilloso. En la especie de Dios y en el reino de Dios. Como le dijo Nicodemo, que ya lo hemos leído varias veces, dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Pero nosotros realmente, hermano, vimos Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Y no solamente vimos, como dice en el 3, sino en el 5, dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Nosotros entramos en el reino de Dios. Es maravilloso. Bueno, queridos hermanos, entramos al punto Romano 3 y aquí vamos a seguir disfrutando. Dice, el reino de Dios es la esfera de la vida divina. Es la esfera de la vida divina. Por eso necesitamos salir de esta atmósfera satánica. Necesitamos ser introducidos dentro de esta esfera divina. Adán, cuando cayó, fue sacado del huerto del Edén, porque allí estaba el árbol de la vida, y él no podía ya comer de aquel árbol, porque una sustancia venenosa se injertó en su carne, y el pecado lo inundó por completo. Dice que el hombre se volvió carne. Oh, en la Biblia carne, en cuanto a este tipo, es algo tremendo, pestosa, maligna, corrupta. Oh, queridos hermanos, es maravilloso, pero dice que el hombre fue sacado de allí. Pero sabe que aquel árbol de la vida estaba allí en aquel reino, en aquella atmósfera celestial, y dice que fue desarraigado y vino a nosotros por medio de Jesucristo, que se hizo carne, se hizo hombre. Qué maravilloso. Nosotros ya no podíamos entrar allí, pero la divinidad que estaba allí dentro fue sacada del huerto del Edén.
del paraíso, digamos de lo celestial, vino aquí a la tierra, pero Él vino sin pecado. ¡Qué maravilloso! ¿Pero por qué vino sin pecado, aun habiendo nacido de una mujer? Hay un versículo, pero en la versión Recobro realmente es maravilloso. Creo que es el Salmo 139, en el versículo 13, que ahí dice: y tú me tejiste en el vientre de mi madre. Dios ocupó un tiempo en tejer ese embrión que había entrado en el vientre de María, para que esa sustancia venenosa no tocase ese elemento que había sido introducido, engendrado por el Espíritu. Eso es algo maravilloso. Eso es, espantoso, increíble, maravilloso, glorioso. Señor Jesús. Bueno, no quiero desviarme del tema. Entonces dice que nosotros hemos sido introducidos en el reino de Dios, que es la esfera de la vida divina. Dice, para que esta vida se mueva. ¿Dónde en nosotros? Opere. ¿Dónde? En nosotros. Rija. ¿En dónde? En nosotros. Y se mueva y gobierne a fin de que la vida pueda cumplir su propósito. Lo voy a decir sin decir otra cosa. Dice que el reino de Dios es la esfera de la vida divina, para que esta vida se mueva, opere, rija y gobierne a fin de que la vida pueda cumplir su propósito y no nos meta en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oh Señor Jesús, queridos hermanos, esto incluso humanamente agota, porque esto es increíble, es algo maravilloso. Oh, agota humanamente, pero espiritualmente y divinamente te intensifica y te fortalece. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, te es necesario, hermano, dice, te es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver. Señor Jesús, y el que nace del agua y del Espíritu, dice, va a ser introducido en el reino de Dios. ¿Para qué? Dice, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Queridos hermanos, este versículo que lo decimos tan ligeramente, ahora nosotros podemos entender y disfrutar este versículo maravilloso. Dice, porque de tal manera, amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo, de tal manera. Dice que dio a su Hijo unigénito, lo único que Él tenía, lo más preciado. Dice, lo dio para que todo aquel que crea, dice, no perezca, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso, para que nosotros no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Dice que el reino de Dios es un organismo constituido de la vida de Dios, como la esfera de vida para su gobierno, en la cual Él reina por su vida y se expresa a sí mismo como la Trinidad divina. Maravilloso. Oh, esa Trinidad divina, la vida divina expresándose a través de nosotros. Dice, entonces respondió Jesús, de cierto, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que entrar en el reino de Dios, tienes que ser introducido en el reino de Dios. Por eso dice en Juan capítulo 15, versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué es el labrador? Porque el Padre tiene que ir limpiándonos para que llevemos más fruto,
porque si un árbol crece salvajemente, por eso hoy nosotros en la vida de la Iglesia necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser educados, porque hoy mucho cristianismo no tiene ese vivir fresco, nuevo, ese vivir viviente, porque necesita ser constituido y perfeccionado. Igual como a un niño, la madre dedica mucho tiempo para lavarlo, para limpiarlo, para que cuando se haga caca lo limpie rápidamente, le dé su alimento, le unte su cremita para suavizarlo. Necesita un crecimiento adecuado. Por eso nosotros necesitamos ser adecuados. Por eso el Padre es el labrador, Él es el que poda, el que nos limpia, nos echa la crema para suavizarnos. Oh Señor, el que nos nutre, Él es la fuente. Dice el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita. Y todo aquel que lleva fruta, dice, lo poda para que lleve más fruto, más fruto. Y dice el versículo 3, estoy leyendo el Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Ya estoy leyendo ahora el 4. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, porque nosotros éramos pámpanos, pero pámpano seco. No había vida. Era una vara muerta, seca. Pero sabe, dice que nosotros fuimos injertados. Y por medio de ese injerto en la vid verdadera, en el olivo, nosotros que éramos ramas salvajes, fuimos injertados en el buen árbol, en el buen olivo. Y por medio de esa savia fuimos absorbiendo y fuimos siendo saturados hasta llegar a ser totalmente uno con el tronco. Queridos hermanos, pero el tronco tenía que ser rajado para que la rama fuese introducida. Cristo fue rajado en la cruz, su costado, salió agua y sangre, sangre para limpiarnos, y el agua para la vida entra dentro de nosotros, y nosotros ser introducidos dentro de este organismo viviente del Dios triuno, en la vid verdadera. Dice, si no permanece en la vid, así vosotros, dice, si no permanecéis en mí. Necesitamos permanecer en el Señor Jesús. Juan, el 15:5, dice, yo soy la vid, dijo el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separada de mí, nada podéis hacer, nada. Necesitamos permanecer en él. Si nosotros no permanecemos en él, con esto no quiere decir que tú pierdes la salvación y ya está, no. Dice que si tú no permaneces en él, vas a permanecer en tu alma. Y lo que vas a perder es el disfrute de la presencia de Dios. Pero si tú inmediatamente de tu alma te vuelves al Espíritu, Señor Jesús, entonces los velos serán quitados. Como el hijo pródigo, él estaba comiendo algarroba, como los cerdos, pero él pensó y dijo, oh, ¿qué hago yo aquí? En la casa de mi padre cualquier jornalero come bien, viste bien y se lava, pero yo ni puedo comer bien, ni visto bien, ni aún estoy sucio que apesto. Así que me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Queridos hermanos, hazme como uno de tus jornaleros. El padre le dijo, estás loco, como tú eres mi hijo. Un hijo que había perdido, pero que ha sido encontrado. Así que, dice, el que en mí no permanece, ¿qué ocurre? Dice que es echado fuera como un pámpano y se seca, y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Pero, dice el 17,
Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y en esto será glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos, hermanos, sus discípulos. Dice el 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidieseis al Padre, escucha, dice, en mi nombre. Quiero pararme un momento aquí. En mi nombre no es como muchos que empiezan ahora, Señor, yo te pido por esto, esto y aquello, lo más y el otro, y lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre. No, en tu nombre no es decir su nombre, oh Señor Jesús, y ya está. Es dentro de la atmósfera del reino, porque el reino es el Señor Jesús, y nosotros hemos sido introducidos en el reino, y en ese reino ya no obramos nosotros, ya no edificamos nosotros, ya no oramos nosotros, sino es Dios mismo orando a través de nosotros por su necesidad. Por eso dice, porque todo lo que le pidierais al Padre en mi atmósfera, en mi ambiente, en mi ámbito, dice, os lo dé. ¿Por qué os lo dé? Porque cuando nosotros estamos en esta atmósfera, como estaba Adán allí en el huerto del Edén, ya no pedimos para nosotros mismos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, esto es maravilloso. Y el 26 dice, pero cuando venga el Consolador, dice, al que yo enviaré del Padre, el Espíritu de realidad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Él dará testimonio de mí. Y eso lo vimos en el capítulo 14, cuando dijo, yo rogaré al Padre por otro Consolador, el Espíritu de realidad. Es decir, ese Espíritu entró dentro de nosotros y nosotros entramos dentro de este Dios triuno maravilloso. Porque ahí en el capítulo 14, antes de este capítulo 15, dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y aquí lo podemos ver cumplido en la vid. Nosotros como pámpanos estamos en Él en nosotros, Señor Jesús. Y hay esta unión orgánica y viviente. La letra B dice, la manera única de entrar en el reino de Dios es a recibir a Dios como vida y ganar a Dios mismo. Esta es la regeneración. Esta es la regeneración. Por eso dice, desierto, desierto, el que no nace de agua, digamos, muere, queda enterrado ese viejo hombre debajo y resucita y entra el Espíritu dentro de nosotros. No puede entrar en el reino de Dios, pero nosotros hemos entrado en el reino de Dios porque nosotros somos los que hemos creído y ahora tenemos dentro de nosotros la vida eterna. Y el capítulo 5, versículo 11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Maravilloso. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No tiene al Hijo de Dios. Maravilloso. Pero nosotros tenemos la vida, Señor Jesús. Tenemos esta vida divina, este reino maravilloso en el cual nosotros hemos sido introducidos. Bueno, me quedan unos 6 minutos. Voy a aprovechar, queridos hermanos, y entramos en el punto Romano 4. Señor Jesús, yo no sé, pero esto a mí me anima y me alienta a seguir adelante. Punto Romano 4 dice, el reino de Dios es Cristo mismo como la semilla de vida sembrada dentro de sus creyentes, del pueblo escogido de Dios, y se desarrolla hasta llegar a ser una esfera
en la cual Dios gobierna como el reino suyo en su vida divina. ¿Y dónde hoy está su vida divina? En la iglesia, en nosotros. Por eso la iglesia, vuelvo a decir, no es una organización, es un organismo viviente que se deja guiar por la vida. Queridos hermanos, en la iglesia no hay voto, en la iglesia no hay elección, en la iglesia es Cristo, 100%. La cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos su cuerpo, y de su plenitud estamos tomando todo, como dice en Juan 1:16, y de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. En Lucas 4:43 dice, pero él le dijo, es necesario que yo también a otras ciudades anuncie el evangelio. Anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Para qué incluso nosotros hemos sido escogidos? Hemos sido introducidos en el reino para predicar este reino. ¿Quién es este reino? Es Cristo mismo. Y Cristo vino como el sembrador. Él dice, el 8:5 dice, el sembrador vino para sembrar, escucha, su semilla. Él vino a sembrarse a él mismo. Y mientras él sembraba, una parte dice que cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Señor Jesús dice, y él dijo, a vosotros os ha sido dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros las cosas se le dará en parábola, para que viendo no vean y oyendo no oigan. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Necesitamos ver este asunto. El 17:20 dice, preguntado por los fariseos. Los fariseos preguntaron, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse. Dice más, dice, ni dirán, helo aquí, aquí está, o helo allí. Dice, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios estaba entre nosotros. Señor Jesús era Cristo mismo. Él estaba ahí. Él estaba diciendo, yo soy el reino. Pero ellos tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no oían. No veían, no percibían. Oh, pero él desprendía para algunos un aroma. ¿Te imaginas aquel recaudador de impuestos que estaba sentado cobrando los tributos de Hacienda y tenía allí una fila y unos recibos y tendría la caja allí de dinero recogiendo lo de Hacienda y pagando? Pero dice que vio a alguien. Oh, y Jesús estaba allí y dice que lo miró. Yo no sé qué le dijo. Yo no sé qué desprendía. Yo no sé qué mirada. Pero hermanos y hermanas, yo lo que sé, que miró a Leví, que era Mateo, y dice que al instante dejó la mesa, lo dejó todo y lo siguió. ¿Te imaginas? Dejó los recibos, dejó la caja, dejó la gente en fila. Seguro que allí estaban otros oficinistas por allí, otros recaudadores, y seguro que dirían, mira que este se ha ido, que ha dejado esto aquí en medio. Señor Jesús, al instante, igual como los dos que estaban en la barca, uno remendando, Señor Jesús, y el otro, los dos hijos de Zebedeo, y dice que Jesús pasaba por allí. ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron? ¿Qué percibieron? Que dice que al instante soltaron las redes y lo siguieron. Queridos hermanos, yo no sé, pero yo quiero seguir a este Cristo maravilloso. Señor, impresióname cada día. Señor, quiero absorberte. Quiero, Señor, tomarte, tocarte, experimentarte, disfrutarte. Señor Jesús, oh Señor Jesús, dice, oí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y decía así,
el reino de los cielos, como un hombre dice echar semilla en la tierra. Oh Señor Jesús, bueno, yo creo que la semana que viene seguiré compartiendo de este punto del sembrador, cómo Cristo vino, dice, a sembrar su semilla, a sembrarse Él mismo en nosotros. Queridos hermanos, esto es maravilloso. Oh Señor Jesús, Señor, yo quiero decirte que te amo, Señor. Señor Jesús, tú eres maravilloso. Señor, te amamos. Oh Señor Jesús. Amén, Señor, gracias por este tiempo que hemos estado aquí, disfrutando de tu palabra. Señor, disfrutando de este dispensar divino que tú nos has estado dispensando. Te pido por todos los radioyentes que han estado escuchando esta palabra para que tú sigas conquistándonos, tú sigas, Señor, alimentándonos, fortaleciéndonos, y llenándonos de todo lo que tú eres, Señor Jesús. Amén.